Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenas tardes a todos, bienvenidos sean a nuestra clase final de cálculo integral. Una disculpa por demorarme, es que estaba con el grupo de tercero, entonces pues ya saben, ¿no? El estar, las quejas o de pronto estaban llorando, entonces el punto es como el contener esta parte y darle una posible solución, ¿vale? Bien, bueno, vamos a Hola, comenzar entonces. profe. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted, profe, cómo está? Bien, también. Ya les califiqué a todos. Bueno, ya lo pudieron ver. De hecho, en el momento en el que estaba en el aeropuerto, me puse a calificar desde ese día, porque dije, bueno, pues ya no tenía como yo otras más ocupaciones. Entonces, nada más tenía que ir como eso de las 12 del día a hacerme una prueba de COVID para ver si en el aeropuerto piden que sean 24 horas antes. Entonces, ya ya hice la prueba y bueno, pues ya el lunes por la noche ya andaba yo aquí ya de regreso, ya. Entonces ya todo salió bien, entonces bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, primero y antes que todo, espero hayan pasado unas excelentes fiestas al lado de sus familiares, al lado de las personas que ustedes quieren. Y bueno, pues esperando que este año sea un año que implique en ustedes compromiso, retos, implique el trabajo continuo y bueno, ya también como saben, y es algo que les voy a hablar más adelante, sobre el regreso a clases. Entonces, ya es algo que es inminente, ya en un momento les voy a dar los comunicados oficiales, pero todavía como que hay cierta duda de cómo será el dichoso regreso. Bueno, déjenme comenzar con la orden del día para irnos lo más rápido posible y así ustedes ya puedan ir a sus preguntas. ¿Tienen clases? Si no, díganme y cancelamos la sesión y ya nada, subo las calificaciones. No, profe, ya no tenemos clase. Ah, ok, ok, perfecto. Porque ayer les puse en la invitación, bueno, en el enlace de la invitación, era que si de pronto tenían una clase, no me gustaría que hicieran esperar al otro profesor o profesora. Y bueno, ya yo subí a las calificaciones. Finalmente ya todo el mundo está enterado de qué fue lo que sacó, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. Aquí la retroalimentación va a ser mucho más larga que con sus compañeros de tercero, dado que la retroalimentación final está dada por medio de los proyectos y la otra parte que fue del examen. Déjenme comenzar por la parte de los proyectos. Entonces, en los proyectos, sí quisiera enfatizar algo que pasó en los proyectos. Bueno, les adelanto que solamente dos personas eh, eh, a ver, Richard, ¿puedes levantar la mano, por favor? Ricardo Richards, creo que es su apellido y el otro es su nombre. ¿Y quién me expuso sobre el modelo de Monte Carlo? No recuerdo el nombre, perdonen ustedes, pero creo que ni está el que expuso Monte Carlo. Creo fue Ángel, profe. Fue yo. Ah, ok, perfecto. Bueno, a ustedes dos, tanto a Ricardo como a Ángel, muchas felicidades. Es sin duda el mejor proyecto que yo he visto en ustedes, justo porque siguieron toda la línea. Ah, y también Monse Basurto, también no se me olvida Monse. Ay, también levantó la mano, profe. También levanta la mano. Uh-huh. Siguieron la línea bien establecida como se las di, establecieron todos toda la explicación a detalle. Yo espero que para ustedes haya sido una oportunidad para que vean que ese tipo de proyectos, así es la universidad, ¿sale? Es decir, en la universidad uno se le da todos los cursos posibles habidos y por haber, y sobre eso se trabaja en un proyecto en conjunto que al final se le da aplicación y se espera que sea redituable para la sociedad, es decir, que funcione en algo para la sociedad. Entonces, a ustedes tres, muchas felicidades por haber seguido toda la línea y me refiero no solamente en el primer proyecto, sino en el segundo, también tanto en Sólidos de Revolución, perfecto, por ahí ya vi que Ricardo, todo un buen artista con la guitarra, entonces, muy bien. eh, to, toda, todo bien seguido, ¿vale? Ok, bueno, en los proyectos yo lo dividí como proyecto uno y proyecto 2. Así está calificado. El proyecto uno se refiere al que hicieron en conjunto, ya sea en equipo
o de manera individual. Pero el proyecto 2 es exclusivo de los sólidos en revolución. Que aclaro, las 3 solicitaciones que acabo de dar fue justo porque en los 2 lo siguieron tal la línea como especificaba nuestra respectiva rúbrica. Entonces, sí, en efecto, no tuve ningún comentario adicional, pero bueno, los demás no implica que lo hicieron mal, sino que faltó por ahí algo un poquito más que, reitero, yo creo que con esta retroalimentación puede ser suficiente a fin de que vean cuáles son las áreas de mejora y por consiguiente que ustedes puedan resarcir esa situación. Entonces, dado en los proyectos, a la mayoría se le olvidó las fuentes bibliográficas. Bibliográficas. A ver si no, ya, sí estaba bien el acento. Entonces, es importante, a pesar de que siempre ustedes digan, ay, pues son unas cosas, unas referencias, sí, muchachos, pero las fuentes bibliográficas, al menos en la universidad, nos ayudan para que no nos acusen de que ha sido un plagio o un robo hacia el artículo de cualquier, pensemos a cualquier autor que haya ya realizado algo similar. En efecto, en la universidad ustedes se van a dar cuenta que siempre tenemos que citar porque es importante partir de una idea. Por ejemplo, si hablamos en el dado caso de economía, vamos a suponer, hay una materia que a mí me encanta mucho en economía, que no la he dado aquí, la he dado en la Universidad Tecnológica de México, que se llama matemáticas financieras. Allí englobamos qué significa desde un interés simple hasta hacer series de tiempos, pero a veces el ver cuáles son las series de tiempo que a grandes rasgos lo que nos ayuda es a crear algún tipo como de inversión cuando queremos poner un negocio propio. Entonces, las líneas de tiempo justamente nos ayudan con referencias de otros autores economistas muy notables, donde de pronto tenemos que basarnos en algo. Nosotros no podemos ser tan ambiciosos de pensar que todo lo podemos desarrollar. No sucede así en la economía. Entonces, inclusive la aplicación se da cuando nosotros queremos emprender un negocio. Es decir, si por ejemplo, vamos a suponer, yo digo, pues yo quiero vender, no sé, paletas Tootsie Pop, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, es claro que tengo que primero buscar el producto donde sea más barato. Voy a cierto lugar, entonces las consigo a cierto precio y evidentemente, pues el hecho de decir tengo que darlas más caras porque algo le tengo que ganar. Entonces, justo, o sea, eso no viene nada más porque a alguien se le ocurrió, sino está basado en ciertos autores que establecen cuánto debo de darlo, hay cierta ganancia, pero todo es a través de fuentes bibliográficas. O sea, ya sé que, por ejemplo, ese ejemplo, ustedes dirían, pues sí, pero eso ya lo conocemos todos, sí, pero créanme que todo esto deviene de una fuente bibliográfica. Ok, eso es el primer paso. El segundo paso que quiero comentarles sobre la retroalimentación, ya cada uno le di su retroalimentación, ya cada uno la tiene, ya supongo yo que ya la habrá leído, ya les dije que, pero aclaro, eso es lo que les quiero comentar en general, o sea, a nivel grupal. Entonces, para la opción B, en la situación de las fuentes bibliográficas es una, dos, la seguridad al hablar. Entonces, por allí noté que de pronto como que nos trabamos un poquito, pero eso de pronto da como una mala interpretación entre que sí, o sea, se pone en tela de juicio si realmente conocemos del tema o es algo que no estamos comprendiendo a cabalidad. Entonces, sí les pido, porque muy seguramente quizás van a llevar una materia, no sé cuál, pero se lleva una en sexto semestre que justamente nos enseña eso, a tratar de ver, no recuerdo si es orientación, no sé, la verdad no les mentiría, ha cambiado tanto el plan, excepto en matemáticas, pero ha cambiado tanto el plan que no sabía comentarles cuál es la materia, pero hay una que te enseña cómo ser más seguro a la hora de solicitar un trabajo, porque finalmente, si alguno de ustedes quizás dice, no quiero a la universidad, pero quiero dedicarme a lo que estudié en carrera corta, tiene que saber defender su trabajo y por consiguiente el cómo es. Es decir, que bueno, yo mismo me voy a ofrecer, me voy a ofertar, entonces pues yo mismo tengo que tener esa seguridad al hablar. Entonces, aclaro, eso es algo que también noté. Finalmente, en otras cosas, también los problemas de conexión. Entonces, eso fue algo que en efecto tuvimos que lidiar. Yo como les dije en algún momento, sería de mi parte tajante y quizás puedo tildarme de ser injusto, pero recuerden que la pandemia no lleva 2 días o un mes, esto lleva un año o dos.
Entonces, los problemas de conexión se espera, aunque claro, quizás no estoy entendiendo el contexto familiar o económico, pero se espera que ustedes a estas alturas ya tengan o ya hayan sabido cómo es que se le aumenta la velocidad, cómo es el paquete. Reitero, créanme que a todos nos tomó por sorpresa, porque inclusive cuando se iniciaron las clases en línea, yo les diré, o sea, estaba a tal punto, estábamos en semáforo rojo y yo iba a dar clases en un café internet y preparaba todos mis presentaciones y todo, porque evidentemente mi internet no era bueno, pero pues la situación es que tuve que buscar de qué manera solucionar y resarcir el problema. Hoy por hoy me puedo considerar que estoy cómodamente en casa, pues sí, pues ya teniendo la conexión, pero reitero, como en algún momento les dije, no porque yo lo haga, ustedes lo tienen que hacer. Se espera que sea de esa manera, pero reitero, traten de tener ese compromiso que los identifica como alumnos del Instituto Politécnico Nacional, porque algo que sí noté en sus presentaciones es que la gran mayoría en sus videos, yo vengo del Instituto Politécnico. Entonces, a poner en alto el nombre de la institución, porque recuerden que se hace para ustedes y es de ustedes. O sea, el Politécnico lo conformamos todos. ¿Vale? Entonces, eso es otro de los problemas que noté en conexión. Entonces, hasta aquí, con situaciones del proyecto. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿No? Ok. Bien. Número 2, el examen de tercer departamental. En el examen de tercer departamental, algo que yo noté es que no se entiende a cabalidad el uso de la suma de rima. Entonces, ciertamente, yo sé que la suma de Riemann ya no la van a ver. La van a ver, pero ya no va a ser como suma infinita, pero sí va a ser una suma parcial, es decir, una suma finita, y es algo que ustedes van a ver cuando vean situaciones de combinaciones, permutaciones en estadística. Les adelanto, yo no voy a ser el profesor de estadística. Entonces, es claro que van a tener a otra persona que yo confío que va a hacer un excelente trabajo y además, pues ya va a ser en forma presencial. Entonces, sí necesitan si bien darle una repasada a la suma de Riemann, pero quizás las primeras sumas que vimos cuando eran finitas. Y bueno, en el caso de B, también tenemos nosotros problemas al utilizar la parte de los problemas al utilizar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, me integran cuando la opción dice derivar, entonces no entiendo aquí cuál es la contraposición, porque si dice derivar, pues saben que la derivada no es lo mismo que la integral, y lo sabemos porque, en efecto, acorde al plan de estudios, primero se ve el diferencial y después el integral. Y también algo que noté son los problemas de área y volumen. Entonces, en estos problemas lo que noté es la situación gráfica. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, con gráficos? A que no sé cuál sea la situación, pero les da pereza el dibujar una función. Cuando aquí en clase yo les dije muy bien en claro que las funciones, al menos en las aplicaciones del cálculo, no salen si no las dibujan. Y aquí aclaro, eso también es algo también para los que hicieron el proyecto, porque muchos no tuvieron a bien graficarme la función. Entonces, si ustedes no grafican una función, no pueden decir nada del mismo comportamiento. Se quedan en una situación meramente conceptual y no podemos inferir ciertas situaciones, que a veces la grandeza de las funciones da como resultado eso, que podamos nosotros predecir situaciones futuras que pueden cumplirse o no, claro está, eso lo puedo entender, pero sí requieren ustedes de graficar. Si no grafican, créanme que estos problemas no les salen, se los juro, de ninguna manera. Entonces, en el examen, quien no me incluyó la gráfica, por consiguiente, estaba mal, porque ni aunque me digas que lo hice por otro método, no puede ser posible si no grafican, porque si no grafican no están viendo qué está sucediendo. Entonces, si no tenemos esa parte, bueno, que se espera que ya la tuvieran desde geometría analítica, si no la tienen estructurado o si no conectan, pues en efecto, pues esto no va a salir bien. ¿Vale? Bien, hasta aquí termino la retroalimentación de los proyectos y del tercer examen departamental. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda con respecto a los comentarios que hago con respecto al examen? Yo no, profe. Ok.
Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Déjenme duplicar diapositiva y déjenme dar los resultados finales. Resultados finales. Ok. Dentro de los resultados finales, muchachos, en primer lugar, número 1, el promedio del grupo es de 7.3, ¿sale? Déjenme ver si no estoy diciendo alguna barbaridad, pero según yo sí era 7.3, sí, 7.37, pero bueno, es 7.3. A mí siempre cuando termino un curso y más en media superior, me gusta compararlo con, déjenme ponerlo así, y acorde al marco común europeo, matemático, europeo, matemático, tenemos un nivel competente de conocimientos. Es decir, este marco común lo que hace, porque claro, está su equivalente también para la educación básica, eso es a lo que se le llama en Europa el bachiller, ¿vale? Que bueno, que ustedes ya conocen por la analogía de una escuela que se llama así. Es la educación media superior y un 7.3 ubica a un estudiante como usuario competente de conocimientos. Pero, ¿qué es este nivel de usuario competente? Este nivel de usuario competente es aquel que entiende algoritmos complejos, pero no sabe contextualizarlo. Y es claro, porque a pesar de que la evaluación para algunos haya sido por proyectos, no todos adquirieron esa habilidad para poder conectar. Y déjenme decirles que si no sabemos conectar, entonces nuestro nivel se va a volver competente. Este nivel, el marco común europeo matemático maneja 4 niveles. Nosotros estamos en el segundo nivel. Está en el nivel que es aceptado y el nivel que es avanzado. El nivel que es avanzado se entiende que puede moverse y relacionarlo con otras materias. Entonces, aquí todavía no hemos llegado a ese paso, pero también se entiende que es por la tendencia que han seguido dentro del instituto el hecho de que no hayan tenido clases, que bueno, eso es lo que ustedes me dijeron y que conozco otra versión, pero bueno, no voy a ponerme aquí a discutir, sino que las situaciones no, justo por esos malos hábitos que tenemos en los cursos anteriores, no hemos llegado a ese nivel de competencia esperado, que bueno, una vez que egresen tienen que demostrarlo, pero bueno, reitero, aquí hay muchas situaciones que de pronto se deben de considerar, ¿no? Entonces, no puedo ser tan tajante decir, es que ustedes no saben contextualizar. Bueno, algunos sí, otros no, pero esto es más bien una invitación para que ustedes sigan esforzándose, sigan teniendo esa parte de ver cómo se relaciona. Reitero, si nosotros no sabemos relacionar lo que está pasando, estos conceptos que de pronto son tan abstractos en nuestra materia, bueno, pues finalmente seremos solamente simples espectadores de los procedimientos y no sabremos dónde se ocupan. Justo por eso les dejé la parte de los proyectos, pero en efecto hay aquí como algo que todavía nos falta para aprender a contextualizar. Y dentro de este marco común nos indica, y haciendo algo que se les llaman percentiles, que es algo que ustedes van a ver el próximo semestre, nuestro percentil se ubica en un 72% de conocimientos no adquiridos en niveles anteriores. Muchachos, esta parte sí es preocupante para mí porque lo que me indica ese marco común es tan completo que por eso yo lo tomo siempre como base, a pesar de que ustedes digan, pero es que nosotros no estudiamos en Europa. En efecto, pero yo hago los arreglos a fin de que me arroje un resultado y al sacar el percentil, que es algo que se le llama en estadística las medidas de posición, me puedo dar cuenta que el 72% de ustedes no tienen los conocimientos adquiridos. Es decir, me refiero a las fallas en álgebra. Entonces, en efecto, es lamentable que el 72% de ustedes no sepa a cabalidad el álgebra y por consiguiente los cursos les hayan sido muy, muy complejos.
En el siguiente semestre ustedes van a ver probabilidad estadística. Entonces, algo de lo que sí van a necesitar es de la integral definida, pero también es cierto que van a requerir situaciones como de pronto, vamos a suponer, situaciones como qué tanto se sumar o qué tanto se multiplicar, porque hay algo que se le llama principio de la suma, principio de la multiplicación, permutaciones, combinaciones, que es algo que se maneja en la misma estadística, y nos vamos a dar cuenta que de pronto el álgebra ahí está fallando. Entonces, esto es una invitación. Si el resultado es alarmante, porque lo que me indica es justo que no entendimos los procesos algebraicos. Eh, no son el peor grupo que tengo, pero sí están en segundo lugar. Entonces, el grupo de geometría analítica es el que salió mejor de promedio, pero es de 7.5, entonces, pero tampoco, o sea, sigo en el mismo marco como un europeo matemático, en ese nivel estoy, pero el peor grupo que tengo es de álgebra con un promedio grupal de 5.4. Entonces, créanme que la situación nos preocupa a todos los que formamos el instituto, o bueno, al menos a mí sí me interesa, porque entonces nuestros estudiantes y ustedes que ya están a punto de salir, los egresados no tienen el conocimiento suficiente a fin de poder enfrentarse a situaciones un poquito más complejas. Quizás ustedes dirán, pero yo tomo un curso de ingresos. Sí, quizás les funcione, pero yo, como les decía en algún momento, los cursos que les dan por fuera o que toman son orientados a la resolución de problemas en tiempo. Es decir, que tú digas, tengo 3 minutos para resolver tal problema, entonces te voy a dar técnicas, pero no es lo mismo a entender lo que estamos haciendo. Entonces, sí me preocupa esa parte. Digo, quien está tomando cursos está bien, no, yo no los critico, pero sí con la clara idea, porque recuerden, lo importante en efecto es quedarse, pero lo que sigue es mantenerse. Y eso es algo que es muy relativo y que no todos logran concluir. Entonces, yo, por ejemplo, les pongo les cito cuando yo entré a la carrera, iniciamos 10 y salimos 3. Entonces, ya se imaginarán qué tanto debe, o sea, cuál es el viacrucis que llevamos. Y justo es porque tenemos que aprender a conectar todo. Si no aprendemos, si pensamos que la química, física, inglés están aislados, créanme que eso no es cierto. Por alguna razón, nosotros llevamos estas materias y que el mismo instituto plantea como materias de cuarto, de quinto, de primero, etcétera. Pero para mí es preocupante este 72% de ustedes que no conoce a cabalidad el álgebra. No digo que no sepan nada, pero me refiero a que no conocen al nivel en el que deben de estar como en quinto semestre. Entonces, sí, yo entiendo que de pronto esto es un problema no solamente del instituto, sino esto es un problema a nivel nacional, pero nuestro objetivo es tratar de mejorar cada día, porque reitero, está bien, se pueden quedar en las universidades que quieran, pero el punto es mantenerse y tratar de salir de allí. Entonces, aclaro, el viacrucis va a estar pesado, eso sí. Y bueno, pues aquí la situación es que sí les invito a que chequen, por favor, estudien por su cuenta el álgebra, vean qué necesitan para el próximo semestre para que no les vaya mal en probabilidad y estadística, ¿sale? Entonces, bueno, aquí ubicamos a un 72% de conocimientos no adquiridos en niveles anteriores y bueno, la situación es, pues, no queda de otra más que ver qué me hace falta. Lean las retroalimentaciones de los exámenes anteriores para que se puedan dar una clara idea de qué es lo que está pasando. Y bueno, reitero, dado que yo no voy a ser el profesor del siguiente semestre, les adelanto que, bueno, el siguiente semestre, como ya ustedes lo saben, será en modo presencial. A ver si no escribí mal presencial. No. Ok. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Porque quiero, no, sí estaba mal. Que les quiero comentar algo sobre la situación del regreso. ¿Todo clarísimo? ¿Qué dijo de lo del semestre presencial? Mi pregunta es si tienen alguna duda hasta el momento, el que les voy a explicar lo del modo presencial. Yo no, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Dejo de presentar entonces. Bueno, déjenme, voy a compartir pantalla. Bueno,
Fíjense bien, aquí en la página oficial del Politécnico, otra cosa antes de pasar a algo así que se me había olvidado. Eh, Antes de que nos fuéramos de vacaciones, tuvimos una reunión entre todo el colegiado y nos hicieron hincapié en que a partir de la pronunciación del director en ya regresar, me refiero al director del instituto, que ya el regresar era por situaciones que sí fueron tan preocupantes. No es que me haya sorprendido, pero sí como que creo que es algo que quizás no habíamos contemplado. Mira, una de las partes que ya es que se quiere regresar es porque ustedes siguen teniendo como esa parte en que no sirve mi internet, se me descompuso. Entonces, bueno, esas situaciones, como creo que lo escuché una vez cuando estaba yo, no discutiendo, podemos decir, sino hablarlo, el qué era lo que teníamos que hacer nosotros, qué era, o sea, cuál era como la posible solución y que quizás por situaciones administrativas no se dan, era la parte en que sí es imperante el regreso. ¿Por qué? Porque al final los estudiantes están pasando solo por pasar y los promedios se están viendo muy elevados, a sabiendas de que todos sacan 9 o es un promedio de 8, un promedio de 10 casi. Entonces, en algunas materias, digo, eso es algo que yo no se los tengo que decir, ustedes lo conocen, pero algo lamentable, y nos mostraron las estadísticas por grupo, que al menos el 30% de este grupo sí recurre a contratar maestros particulares para que les resuelvan esto, porque claro, no es para reforzar los temas, es para que les hagan los exámenes y el mismo 30% utiliza los servicios que hay en las páginas no oficiales. Nos hicieron mención de que hay algunos grupos de Facebook que dice grupos ESIR 4, y entonces aparecen personas que inclusive hasta dicen, o sea, ponen sus anuncios de se hacen tareas, se hacen ETS, se hacen exámenes. Miren, ilegal no es, pero moralmente no está bien. Entonces, fue sorprendente para mí el hecho de ver que en este grupo el 30% recurre a esos servicios. Y algo que yo comentaba era, ¿cómo pueden pagar eso y no pueden pagar un internet bueno, estable? Pero bueno, finalmente quizás sea por la situación de pasar, pero eso es una de las cosas que en efecto preocupan mucho al instituto porque se da esa tendencia. Y como las mismas personas, al menos lo que se investigó, hicieron una investigación los mismos directivos sobre en esos grupos cuánto se cobran, a veces hasta se hacen tareas por 50, 70 pesos. Entonces, como no es tan bajo y es mucha la demanda, entonces aquellos que tienen interés en la economía es un negocio muy rentable, pero como les decía, moralmente no está bien. Pero bueno, pues ya en la situación del regreso a clases, creo que eso no podrá ser posible. Y recuerden que pues no es que digamos que sea ilegal y que ustedes, no, sino moralmente no está bien, porque al final es su preparación. Pero evidentemente, pues, se queda allí en ustedes si lo hicieron, si no lo hicieron, bueno, es algo que ustedes ya tendrán que ver más adelante. Entonces, primero, fechas importantes. A partir del jueves 13 de enero, en la página del CECID va a haber como toda la situación de cómo se tienen que reinscribir. No se sabe hasta el momento si tienen que ir en presencial, si es en línea, es ambos, no se sabe. Los detalles son hasta el jueves 13 de enero. Y el día jueves 6 de enero se publicará toda la información relevante a los exámenes de título, evaluación a título de suficiencia. Entonces, para que estén al pendiente, reitero, el día 6 yo mismo voy a poner en el tablón todos los pormenores, pero lo que me interesa que veamos es justo la parte de comunicados en el mismo CECID. Y el primer comunicado que publicaron ayer fue justamente esta parte de qué es lo que va a pasar con la... Sí están viendo el PDF, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Ok, profe. gracias. Muy bien. Entonces, aquí la situación es que ustedes regresarán oficialmente, dice el 31 de enero, déjenme hacerlo un poquito más grande. Dice, el 31 de enero del 2022 dará inicio el semestre 2022-2, cuya modalidad será analizada y definida por el Consejo Técnico Consultivo Escolar,
Una vez determinado, se dará a conocer por medios oficiales. Es decir, regresamos, pero regresamos ¿en qué sentido? En que de pronto pueda decirse, a ver, el grupo tiene 40, ok, cita la primera clase 20, en la siguiente clase otros 20, y entonces graba un video, no sé, todos los pormenores. Yo no sabría decirles porque como se supone que yo soy personal docente, dice aquí, la asistencia del personal PAE, que yo no soy ese tipo de personal, será de la misma manera que se venía realizando en días y horarios hasta el término del semestre 2022-1. A partir del lunes 10 de enero, es decir, el próximo lunes, se dará cumplimiento al horario laboral oficial de manera presencial con el inicio del semestre 2022-2. Es decir, entonces yo tengo que regresar el día 10 de enero. Yo no sé todavía cuál será. ¿Por qué? Porque en el siguiente comunicado, reitero, yo sé que regreso el 10 de enero. Hay otro comunicado que es el PIRA, el Plan Integral de Regreso a las Actividades. El PIRA es un documento de 45 páginas sobre lo que nos habla es, bueno, se tiene que ver cómo va a estar la parte del semáforo epidemiológico. Y más aún a ustedes se les citará hasta el 31 porque se espera que ese sea el periodo de gracia en que ustedes cumplan para ver si están infectados o no, si es que asistieron a alguna reunión familiar o hicieron reunión con amigos o unas reuniones extremadamente grandes. Entonces se tiene que visualizar cómo está nuestra comunidad con respecto a este tipo de cosas y por consiguiente también del semáforo. Entonces, entre las cosas que sí quiero adelantarles es de pronto la carta compromiso de corresponsabilidad, donde ustedes se comprometen en conjunto con sus tutores que están bien de salud, que no tienen síntomas de gripe, etcétera. Entonces, aclaro, no es que regresamos a clases y todos corriendo por las instalaciones, no. Los prefectos ayudarán a mantener el orden y evidentemente habrá zonas donde no puedan ubicarse por el alto riesgo de contagio. Entonces, bueno, aquí la situación, inclusive esto va también para nosotros, en conjunto con la situación de las salidas para ir al baño, todo lo correspondiente. Y otra cosa, algo importante es el material que deben de tener ustedes para uso personal, es decir, todo lo correspondiente, nada de que, a ver, Monse, préstame, por favor, sacapuntas. Eso está prohibido justo para poder, para no tener esa parte del contagio. Entonces, todos esos detalles se los harán saber justo por la página del CECID, aclaro, página de internet, no de Facebook, de donde se explica todo lo correspondiente al mismo. Bien, aquí están todas las fases de cómo es que será. Les decía, si bien inician el 31, no se sabe a cabalidad porque hay que ver qué sucede. Creo que por aquí estaba la situación de la relación de alumnos. Ok. Ay, déjenme ver. Aquí está. Por ejemplo, en quinto semestre hay 745 estudiantes y en total la comunidad son 998 alumnos, entonces no se sabe y aparte faltan los docentes y el personal administrativo. Entonces, en efecto, sí tienen ustedes, perdón, no son 998, es la suma de estos tres porque hay de nuevo ingreso 998, pero somos más todavía porque hay que considerar tercero, primero, bueno, los de nuevo ingreso y los de quinto. Y bueno, evidentemente, pues aquí están todos los correspondientes, ustedes que ya tienen que hacer servicio social, las actividades que están aquí, todo lo correspondiente a qué puede pasar. Eso es como un marco teórico de lo que va a suceder en los próximos días. Reiterando que todo esto se va a hacer en base a lo que nos dicte el semáforo epidemiológico y también en conjunto con las autoridades del Instituto Politécnico Nacional. Reitero, esta parte del programa se las pondré en Classroom cuando termine esta sesión y bueno, les pido por favor que lo vayan leyendo. Aquí hay un apartado sobre la asistencia emocional y mental. Va a haber personal que nos ayude, psicólogos calificados que les ayuden a llevar todo este tipo de situaciones. Hasta el momento, estas son los únicos dos comunicados que tiene a bien considerar el CECID para el posible regreso. Reitero, todo depende también de
de las situaciones que tengamos con los estudiantes correspondientes a estas fechas en que si resulten infectados o no y ver también se hace un análisis de qué es lo que más conviene. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto a los comunicados? No, profe. Ok, Sí, profe. dígame. ¿El servicio social es obligatorio? Sí. Ah. Siempre y cuando requieras de tu título como técnico. Si no, entonces se te otorga nada más el certificado de bachillerato. Gracias, profe. Ok, muy bien. Bueno, voy a dejar de presentar. ¿Dónde está lo? Ya. Bien, déjenme poner el archivo original porque, aclaro, dentro de los resultados finales, quiero aquí hacer una aclaración sobre las calificaciones. Entonces, fíjense bien. El día de ayer se les publicó el archivo de calificaciones de tercer parcial y el archivo de situaciones académicas. Es decir, si ustedes se dieron cuenta, si ya lo vieron en el tablón, les aparece en principio todo lo correspondiente a su proyecto en conjunto con las tareas que se entregaron, aparece su calificación y justo en el último archivo que subí aparece su calificación ya de manera ordenada, ya por número de lista, por boleta, por apellidos, todo aparece allí acomodado, a fin de que aparece su calificación de primer departamental, segundo departamental y tercer departamental, pero mañosamente lo dejé sin redondear, justo porque yo les dije que yo era quien decidía hacia dónde se redondeaba la calificación. Y aclaro, a raíz de notar esas calificaciones, recibí 2 correos de 2 de sus compañeros que estuvieron en total desacuerdo. El primero de ellos decía lo siguiente, decía que lo de tomar las 3 calificaciones era una mentira, que porque la jefe de grupo, en conjunto con algunos compañeros, le dijeron que no era así, que yo mismo dije que no importaba si no hacían que no importaba, sino que si reprobaban no había tanto problema, porque solo se les tomaba las 2 calificaciones mejores. Cuando me comentó eso, yo le comenté a esta persona que entonces para que fuera válida esa aseveración tenía que recibir el mensaje, video o audio de la jefe de grupo diciéndole eso. Entonces, y también de los mismos compañeros. Entonces, me dijo, es que no los tengo porque no los quiero perjudicar. Bueno, voy a ser muy claro en esta parte, muchachos. No demerito la función de la jefe de grupo. Tiene ciertas funciones, pero ustedes no pueden estar 100% apoyados en lo que dice la jefe de grupo. ¿Por qué? Porque ustedes, si llegan a faltar alguna de las clases, y lo cito de esta manera, es su obligación ver el video de la clase. Y es su obligación ponerse al corriente. No es tampoco ni de lo que digan los compañeros en el grupo de WhatsApp que me argumenta esta persona que así le dijeron, y ni tampoco es oficial lo que diga la parte de la jefe de grupo. Y reitero, no es, creo que estás aquí, Monse, a ver. Yo creo que no está. Bueno, reitero, no nos podemos basar en esa parte siempre y cuando yo le decía a esta persona, si yo hubiera dicho desde el inicio del semestre, el único contacto que voy a tener es con la jefe de grupo, en efecto, ahí lo acepto. Pero justamente como yo no sabía, yo me enteré hasta la tercera semana que había jefe de grupo, yo por eso les dije, todo lo que yo publique en Classroom, todo lo que yo grabe en los videos, queda la evidencia y ustedes con eso pueden constatar. Y entonces, reitero, si ustedes faltan, es su obligación ver el video. Es su obligación ponerse al corriente, no es obligación de los compañeros, no es obligación de la jefe de grupo. Eso
no es aceptable. ¿Por qué? Porque las clases se suben, y ustedes fueron testigos, se suben en tiempo y forma para que puedan ustedes, si no tuvieron la oportunidad de entrar a clases por alguna situación, se deben de poner al corriente en ese mismo día para que no se les junte el trabajo. Entonces, no es culpa de la jefe de grupo ni de los compañeros. Y yo mismo le dije a esta persona, si tú no me envías la evidencia del audio, mensaje o video que te haya enviado la jefa de grupo en conjunto con tus compañeros, tu aseveración queda desestimada y no lo tomo en consideración. Evidentemente no se me envió nada, entonces pues por lo tanto lo considero como algo que no es cierto. Entonces, reitero, yo en muchas ocasiones he dado mucho hincapié en que todo lo deben de tener evidencia. Entonces, yo le dije, si usted no revisó los videos, porque otra de las contestaciones fue, es que no me dio tiempo de revisar los videos. Pues sí, pero es su obligación hacerlo. No es ni tampoco mía, ni tampoco de los compañeros, es de ustedes. Si es que, porque claro, ustedes son los interesados y deben de saber a estas alturas que están a punto de egresar que es algo que ustedes mismos deben de solucionar. Entonces, sí les pido, por favor, no empecemos con conflictos entre ustedes, porque al final no dan base. Si me hubieran dicho, o sea, si me hubieran adjuntado el mensaje que publicaron los compañeros o el audio, créanme que desde ese momento entonces yo tomo cartas en el asunto. Pero reitero, al final yo he sido muy claro con ustedes desde el primer día en que todo se debe de documentar, aclaro, la evidencia de no vine a clase porque pasó esto o porque me avisen, etcétera. Y creo que ustedes lo saben, así no lo tenemos que manejar. Y esto es una clara idea en el que ustedes también deben de ser un poquito más responsables. Reitero, si no se pueden poner a corriente al día siguiente, está bien, pero sabes en principio que tus clases se van a ir amontonando y por consiguiente tendrá que haber un momento en el cual debes de ponerte al corriente. Y si no lo haces, bueno, es bajo tu responsabilidad. Y el hecho de no checar los videos no te exime de tu obligación como estudiante, ¿vale? Entonces, ese es uno de los primeros comentarios que recibí. Dos, si bien es cierto, ustedes tienen la capacidad de expresar su punto de vista, no tienen la capacidad de cuestionar mis decisiones con respecto a quién le redondeo la calificación y a quién no. Se los voy a comentar porque en este caso yo les dije que la manera en cómo yo iba a redondear o aplicar el redondeo era en base a su participación activa en clase, a las entregas a tiempo en Classroom, a que de pronto no me hayan entregado ejercicios nada más copiados y también por la situación de primer semestre, donde la mayoría, ya claro, la mayoría, estábamos hablando de 45 personas, tuvieron a bien copiarse un ejercicio. Y a esas personas yo mismo les publiqué en su retroalimentación personal, les puse que, o sea, al menos esta persona había sido fichada como una de las que copió. Y así me lo marcaba el tablón. El tablón no tiene nada en contra de ustedes, solamente hace su trabajo tecnológico, entonces no hay cómo ganarle al tabulador, ¿vale? Entonces, reitero, no me molesta que externen porque literal el mensaje era, ¿por qué a mi compañero sí le redondeó y a mí no? No, claro, no es por situaciones de favoritismo, no son situaciones por que me caes bien, eso no es así, es por la situación de su trabajo continuo en clase. Por eso les comentaba desde el inicio, ustedes son buenos para argumentar, está bien, pero no para cuestionar mis decisiones, porque al final yo se los anticipé, yo soy el que decido en función de lo que hayan trabajado durante todo el semestre, ¿vale? Entonces, las calificaciones están allí. Creo yo que, bueno, pues evidentemente, eh, si bien saben, hubo muchas regulaciones, hubo situaciones donde les dejé entregar tareas a destiempo y que si yo me hubiera portado mala onda o injusto con ustedes, entonces sí hubiera, créanme que me hubiera librado de calificar copias tras copias y créanme que ya no hubieran entrado varios. Créanme que me hubiera quedado con 10 o con 15. Pero mi objetivo es, si bien empatar con ustedes con la situación, pero también que aprendan algo. Entonces, créanme que lo que busco es que ustedes aprendan, que se entusiasmen, que vean cuál es la aplicación detrás del cálculo integral, porque si no me convertiría en unos más de los maestros que han pasado donde todo es, con tareas y a todos les pongo 10 sin importar qué es lo que esté pasando o si lo entendieron bien o no.
no es mi estilo, entonces reitero, oportunidades hubo para todos. Quien me diga que no es porque en verdad me están mintiendo, porque oportunidades para todos hubo en su momento, pero en este último yo fui claro desde después de que ya establecimos la rúbrica y algunos establecieron que iban a presentar examen, yo les dije las cosas cómo iban a funcionar y nadie allí me refutó hasta el momento en el que llegaron las calificaciones. Pero sí, insisto, no es algo en contra de ustedes, solamente me baso porque, aclarado, yo no los conozco. E inclusive una de las exposiciones, creo que fue Jorge junto con Jean, yo no podía identificar al principio quién era quién porque nunca ninguno había activado cámara. Entonces yo estuve así como pensando, a ver, deja ver en el video si entre ellos se presentan. Y en efecto, Jorge presentó a Ulises y dije, él es Ulises, él es Jorge, porque apagó su cámara y se vio la imagen. Entonces deducí que el último era Jean. Entonces, reitero, yo no los conozco, entonces por consiguiente, no es algo que tenga en contra de ustedes, sino simplemente me estoy basando en lo que me dicta el tablón, ¿sale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Yo no, profe. Ok. Bueno, entonces, reitero, no es mala onda, simplemente es la situación en cómo lo estoy abordando. No es mi objetivo que se sientan ustedes intimidados, simplemente entiendan ustedes que para a todos y en su momento se les dio la oportunidad, pero en este último, yo como les dije, yo soy quien decido y mis decisiones son incuestionables. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy basándome en lo que me dicta el tablón. Y bueno, como punto número 2, no me queda más que agradecerles por haber asistido a la última sesión y bueno, reiterando que deben de trabajar, muchachos, créanme. Puedo entenderles hasta cierto punto que me digan, es que estoy cansada emocionalmente, ya no quiero hacer esto, pero tienen ustedes que salir adelante. Miren, un problema que yo noté, no lo voy a escribir, se los voy a decir. Un problema que yo noté, y no solamente en quinto semestre, sino en todos en general, también en primero y en tercero, es que ustedes no se hacen de menos. No sé por qué, digo, sus contextos familiares. Pero algo que sí me preocupa mucho es que los mismos medios de comunicación los tachan a ustedes como inservibles. ¿Por qué? Porque los apodan inclusive generación millennial, generación de cristal. Y entonces yo he visto mucho en redes sociales y también en ciertos programas de televisión privada cómo se tienden a burlar de los jóvenes hoy en día. Si bien es cierto, algunas cosas sí son verdaderas y es algo quizás no pasó en este grupo, pero sí hay cosas que de pronto como que a veces dice, bueno, pues ya las historias como que no cuadran. Pero siempre he creído que ustedes tienen que dar lo mejor de ustedes. Eh, la situación, ok, de acuerdo, me siento cansado, emocionalmente estoy mal, pero busquen la forma de resarcirlo. Yo no puedo decirles haz esto porque si bien es cierto, yo no tengo la preparación de un psicólogo, entonces no podría orientarlos. Quizás si alguno de ustedes me dice es que tengo tal situación, yo te digo cómo la solucionaría yo, pero quizás tendría yo que conocer qué pasa en todo el contexto para poder realmente dar la solución al mismo. Sí les pido, muchachos, y aclaro, no es algo que, porque también mi generación la apodaban como una generación perezosa cuando yo era estudiante. Entonces, cada generación tiene sus cosas, sus pros y sus contras, pero algo que en ustedes debe de resaltar es seguir mejorando, quitarse ese miedo que yo les diría es que no hay que tener miedo, todo se resuelve preguntando, no hay más. Pero si ustedes mismos no se atreven a hacer las cosas y lo siguen escondiendo a través de algo que es un cansancio emocional, créanme que no vamos a llegar muy lejos y formaremos parte de esa misma tendencia que llaman la generación de cristal, los millennials, que yo estoy en contra de todo eso. O sea, yo sí creo que ustedes, y como en algún momento se los dije, es que si realmente, aunque ustedes de pronto lo pudieron tomar como de broma, son la generación, el futuro de nuestro país. Quizás algunos emigren, otros no, otros se queden, pero el punto es tratar de mejorar día con día. Yo espero, muchachos, que no hayan sido las clases tediosas. Si fueron de esa manera, bueno, pues algunos temas son un poquito más abstractos que otros. Entonces, yo espero haber
si bien completado lo más que se pueda sus expectativas, no, claro, no busco su simpatía. Si de pronto ustedes dicen, pues como que no me agradó, pero aprendí, miren, con que me digan aprendí ya es más que suficiente. Créanme que si les caigo bien o no, bueno, eso ya es muy relativo. Si te caigo bien, está chévere, pues entonces ya por ahí nos saludaremos en el mismo instituto, pero si no, traten de llevarse el aprendizaje, el que demostramos que sí pudimos con cálculo integral. Nos falta, es verdad, no les voy a mentir, porque tampoco mi idea es, sí, que wow, hicimos un gran trabajo, porque no es así. Nos faltan ciertas cosas que tenemos que resarcir, pero yo espero que ahora con el inicio en presencial, ustedes le echen muchas ganas, porque ya están aparte en el último semestre de su educación media superior y bueno, la situación es que debe de mejorar en lugar de retroceder. Yo ya no los veo. Reitero, si los veo en el campus y me saludan, no es que no les quiera contestar, es que no los conozco. Acérquense y díganme, yo llevé con usted tal materia y soy tal persona porque yo no los conozco. Y como mayormente estuvieron con cámara apagada, pues no puedo determinar quiénes eran. Bien, hasta aquí, no sé si alguien tiene algo que decir, si no, para que ya vayamos cerrando esta parte. Yo, profe. Dígame. O sea, que sí va a ir usted el próximo semestre a la escuela. Así es, porque yo no me puedo presentar en Alemania porque ellos ya van en la ola número 6, número 7, entonces todo está cerrado y Ah, mi doctorado no se considera como doctorado de campo, es decir, no hay que hacer prácticas como un ingeniero civil donde tiene que ir a ver una construcción, ver cómo son los materiales, por consiguiente yo sigo encerrado, pero el encerrado se traduce a que voy a tomar clases en la madrugada y voy a tener las mañanas para dormir y ya por las tardes fresco y nuevo ir a las clases en el CECIT. ay, qué emoción, profe, que lo Ujú. vamos a ver. Pero diga, o sea, reitero, si alguien me habla, no es que no les quiera contestar, es que acérquense y díganme, soy tal persona, porque realmente no los conozco a todos. Entonces, como estaban con la cámara apagada, pues no sé quiénes Yo sí eran. la aprendía. Bueno. Ok. ¿Alguien más? Profe, yo al final puedo hablar con usted. Ujú. Bueno, ahorita, como sea, no me No importa sé, si. como usted lo quiera, adelante. Yo, al menos en lo que respecta a lo que les tenía que decir, yo ya estoy terminando. Bueno, sí, al final. No, sí, al final, profe. Ok, ok. Ahorita yo me espero. Gracias. Bien, ¿alguien más? ¿No? Ok, bueno, perfecto. Entonces, nada más, finalmente, las calificaciones las voy a cargar a partir de las 9 que termino con el grupo de primero. Empiezo a las 10, entonces yo creo que sí. Voy a andar ahí a prisa, a veloz, a paso veloz para pasarlas, pero ya mañana con toda seguridad ya va a aparecer sus respectivas calificaciones. Entonces, de mi parte es todo. Cuídense mucho y bueno, pues de mi parte, perdón, Monse, dígame, antes de Ay, sí, despedir. profe, yo nomás le quería agradecer por todas las clases y le quería decir algo. Y, o sea, y vea, se lo estoy diciendo al final del semestre, o sea, ya no hay como que chantajeo. Yo nomás Ok. le quiero decir que la verdad yo lo admiro mucho como profesor porque yo veía que era bien organizado y que la clase número tal y grabar y los videos, súper, como mucha educación, profe, no sé, siento que es un profesor muy preparado. Y la Gracias. verdad es que a mí se me gustaron las clases, se me hizo difícil, obvio, pero disfruté mucho el proyecto y me di cuenta de muchas cosas en el proyecto, profe, y nomás era eso, darle las gracias, profe, y espero lo pueda ver allá y lo saludo. Bueno, pero qué bueno que haya visto que o sea, ya vio lo cual es el uso del cálculo integral. O sea, no nada más porque alguien dijo el área bajo la curva, ¿no? Digo, yo sé que su proyecto fue basado en el trabajo y el trabajo era el área bajo la curva. Sin embargo, créame que para hacer esa transición de contextualizar el área bajo la curva a algo que se le llama trabajo, tuvieron que pasar miles de años para que alguien pudiera decir son iguales. Sí, yo también, Ujú, es que me acuerdo que yo le decía, voy a sacar el área ujú, y usted me dice, sí, ahí está el trabajo y yo, ¿cómo? O sea, yo de, ujú. ¿cómo?
Y sí, la verdad es que yo disfruté el proyecto muchísimo y mis conclusiones eran como las que usted dijo, no quiero que pongan esas, pero yo sí le decía a mi mamá, es que me acabo de dar cuenta que el cálculo es, o sea, Ujú. está a cualquier lado que voltees, hay cálculo. Y no sé, nomás era eso, profe, y muchas gracias y De saludos. nada. ¿Alguien más? Bueno, entonces si no tenemos ninguna duda, pues si quieren sería todo de mi parte, nada, más les debo las calificaciones, pueden retirarse, disfruten de sus vacaciones y por favor no echen en saco roto lo que les he comentado con respecto a los conocimientos anteriores para que no se les haga difícil probabilidad estadística. Otra cosa antes de despedirme, si ustedes así lo determinan ya pueden salirse del grupo de Classroom sin ningún problema, créanme, no lo voy a tomar personal. Entiendo que de pronto ustedes, por el espacio que tengan en sus respectivos correos, quisieran ya como ya deshacerse de algo que ya terminó como el semestre, ¿no? Entonces, si quieren retirar, no tengo ningún problema, ¿sale? Cuídense mucho y bueno, esperemos vernos allí en el instituto. Hasta luego. Sí, profe, gracias. Muchas Bye. gracias, Cuídense. profesor. Cuídese. Bye. Feliz año nuevo. Igual para ustedes. Hasta luego. Hasta luego, profe, un gusto. Igualmente, hasta luego. Profe, ¿puedo preguntarle algo? Dígame. Si no me quiero salir para seguir estudiando los apuntes, bueno, no los apuntes porque eso los tengo, pero para volver a ver los videos y todo, no, Ahí va está a bien, quedar. o sea, ¿no lo va a borrar? No, ahí va a quedar todo. Gracias, es que algunos maestros sí lo borran al final. No. Podría yo archivarlo, pero como se habla del posible regreso, entonces quizás ni siquiera vaya a crear grupo para los de segundo. Entonces, bueno. Pero si lo creo, no se preocupe, ahí va a seguir manteniéndose. Bueno, gracias, profe. De nada. Bonito año. Igual para usted. Bye. Bye. A ver, Alejandro. Ok, ya veo tu mensaje. Hola, ¿estás hablando después del CECIT que hice? Sí, profe. Pues ingresé, tenía la opción de ingresar a la Escuela Normal Superior de México para hacerme maestro de matemáticas, pero me di cuenta que era enfocado a primaria o secundaria, lo cual no me agradó mucho la idea, porque creo que nunca me ha gustado esos niveles, porque si aquí hay que lidiar con emociones en secundaria, son más emociones todavía. Entonces, creo que mi carácter no lo iba a soportar. Entonces decidí estudiar en la UAM Iztapalapa. De hecho, la otra opción que tenía era el mismo Politécnico, pero está la carrera de física y matemáticas. Pero como la física yo sí la puedo estudiar, pero no soy tan fan como de las matemáticas, entonces decidí estudiar solamente matemáticas. Y bueno, ya en la universidad, en la UAM Iztapalapa, me especialicé en enseñanza en un intercambio que hice hacia Estados Unidos y ahí es donde aprendí a ser muy, muy organizado. Si no, pues entonces se me iba a salir mal. Entonces, sí, ya actualmente, pues el doctorado en enseñanza. Pero la base de todo esto fue matemáticas. Ok, ya veo, muchas gracias, profesor, que justamente como me encuentro en lo que es encontrar qué carrera me quiero estudiar y todo eso, sí me ayuda mucho saber sus opiniones y todo eso. Ok, pero depende de lo que usted quiera hacer, ¿no? Sí, es que justamente también quiero algo enfocado a matemáticas, es algo que sí me gustaría dedicarme a. Por eso Podría tengo intentar, por ejemplo, la carrera que se hizo. A mí ya no me tocó porque esa carrera se hizo un año después de que yo ingresé a la universidad, pero está ingeniería matemática, que hasta donde yo sé en el Politécnico es una carrera donde ofrece muchas, muchas aplicaciones, no solamente de las armas, sino muchas aplicaciones de la también lo matemática. que investigando me di cuenta, solo que justamente tengo que ver cómo es el examen para ingresar al Politécnico al nivel superior y demás. Es en mayo. ¿Es en mayo? Ok. En mayo, y si tú quieres matemáticas en la Facultad de Ciencias en la UNAM, está la admisión, creo que si no me recuerdo es en abril, pero esa ya no te convendría porque necesitas para agosto tener tu certificado, pero el certificado tarda un poquito. Pero en la UAM, por ejemplo, hay 2 periodos de admisión. El primero es en marzo, en abril, que ese tampoco te convendría, pero está el otro para hacer en agosto para ingresar en septiembre. Ok. De Muchas todas gracias, maneras, si tienes alguna duda, pues ahí envíame correo.
Claro, profesor, tal vez le tome la palabra. Ok. De nada, hasta luego. Hasta luego. Yo creo que mis compañeros se quedaron dormidos, profe, pero Yo nada, creo. para, para hablar con usted de, bueno, es que quiero saber por qué saqué mi calificación, bueno, la que saqué. Bueno, la situación es por el tercer departamental, ¿no? Sí, Entonces, es ahí donde desde mi perspectiva, a ver, Méndez, ¿verdad? sí, profe. Bueno, Ruiz No, es Méndez. Ruiz, Sí, Ruiz. Ruiz. Bueno, es que también trae Méndez, pero sí. La situación es por la Bueno, situación del examen. sí, claro. Y bueno, dice que valía el 70%, ¿verdad? Ujú. De las tareas, ¿cuántos de qué, profe? A ver, déjeme aperturar ese archivo. A ver, espérame, déjeme bajar de compartir. Ok, a ver, déjeme poner, a ver, Ruiz, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, en las tareas, que son tarea 1, 2 y 3, que nada, subieron 3 tareas, Ajá. tuvo una calificación, en promedio, tuvo una calificación de 6.6, porque la tarea donde están las propiedades de la integral, no la integral, sino el de la suma de Riemann, tiene una calificación de 5. Ok, profe. Y bueno, o sea, no le estoy cuestionando nada y espero que no lo vaya a tomar así como ofensa, pero ¿por qué no me contó las otras dos calificaciones? No, sí, o sea, y bueno, y yo voy a entender si cuando me lo diga, ¿no? Pero es que ya ve que dijo que, o sea, que no era cuestionable, y yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero, o sea, bueno, la verdad estoy bien nervioso, disculpen que le pregunte, ¿verdad? Pero o sea, nada más le quiero preguntar eso. Porque si usted recuerda, en clases anteriores, previo al examen, les dije que quien me reprobara el tercer parcial porque hubieron muchas situaciones donde algunos de sus compañeros se expresaron abiertamente. No sé si usted sepa que entran también los prefectos a nuestras sesiones, no a todos. No. Bueno, cuando estaba yo a punto de finalizar nuestra sesión, uno de los prefectos me mandó un correo donde decía que tuviera cuidado porque el hecho de decir tomar las dos calificaciones mejores implicaba, al menos en este grupo, que dijeran, ya ni lo presento ni le voy a echar ganas, al cabo me va a tomar las dos mejores calificaciones. Y ellos me comentaron, oficialmente y ante el reglamento del instituto, la última calificación es la que importa. Entonces me dijo que tenía que reestructurar lo que había comentado, porque si no, cualquier alumno podría decir, pues ya no importa si lo paso o no. Entonces yo les dije, después de que me comentó eso el prefecto, les comenté que si bien era cierto, tenemos que considerar las 3 calificaciones en caso de reprobar. Ajá. Sí, y lo entiendo perfectamente, profe, porque pues sí, bueno, y no lo voy a mentir, luego en el grupo también sí era así como que de, yo no voy a hacer nada. Y bueno, ya ve que al principio nada más era el puro proyecto. Y ya cuando digo lo del examen, la verdad yo sí lo tomé la palabra porque, bueno, ya ve que el día del examen yo estuve como que interrumpiéndolo porque pues yo estoy trabajando. De hecho, mire, sigo aquí. Aquí en la papelería. Y por eso yo no podía hacerlo del proyecto, porque obviamente pues es ponerle como que mucha atención que yo no podría poner, bueno, yo no hubiera podido haberle puesto, perdón. Y por eso, o sea, como que yo sí, de verdad, le juro que le eché todas las ganas del mundo y imagínense, si no paso sin ayuda su examen de aquí, imagínense un ETS y bueno, yo entiendo claramente lo que nos dijo de que muchos hubieran dicho de que pues no lo hago, pero le juro que, bueno, yo no lo tomé así porque, bueno, como le comento,
mi decisión fue más por eso, de este lado de que yo trabajo. Y no fue de que, ay, sí, me va a tomar las 2 calificaciones, porque créame que no. Mire, la situación, tuvimos nosotros una reunión con la directora del CECID 4 y ella nos comentó, ella también da cálculo integral, creo que le da al primer grupo de quinto. Y entonces, justo en una de las reuniones que tuvimos nos comentó esa parte. Y entonces, como para que nos dijo así abiertamente, para que ustedes no beneficien a un alumno más que a otro, tienen que enviarme antes de que apliquen su examen su rúbrica de evaluación. Y entonces en la rúbrica, que es muy parecida a la que yo presenté para proyectos, yo puse que quien no acreditara el tercer parcial iba a promediar los 3. Y de pronto corro el riesgo, Jerónimo, en que si yo a usted solamente le tomo los 2 mejores, me citen a mí ante el consejo académico preguntando por qué le estoy dando una oportunidad. Sí, sí, claro. Ese es el problema al que yo me enfrento. Porque, reitero, no sé a qué ha llevado esa situación, pero la directora comenta que es porque muchos maestros entregan sus calificaciones donde el promedio es hasta de 9, de 9.5, cuando Sí, dice que eso no es cierto. Por ejemplo, cuando tuvimos, cálculo diferencial el pasado, imagínense, saqué 10 haciendo puras tareas, que literal el maestro literal no las mandaba resueltas. Y por eso, créame que no lo dudo. Y pues sí tiene razón, profe. Y créame que muchos de esos maestros ya no están ahora en el instituto. Sí, no, porque de hecho ni siquiera, nunca nos dio clase nada, nunca nos reunimos por Zoom, de hecho ni siquiera sabíamos su nombre, porque su clase nada más venía como el nombre de la clase. Y sí, no, está bien, profe, no se preocupe. Entonces, créame, no lo hago en mala onda, pero sí, no, tengo que respetar, si no, entonces yo me metería en un conflicto y tendría que justificar el por qué estoy haciendo eso. Sí, no, pero bueno, no habrá como alguna manera de, como que de yo hacer algún otro trabajo o volver a hacer el examen, no sé, porque imagínense, si en el ETS, si en este no lo paso, imagínense en el ETS. Y bueno, no lo digo como justificándome o algo así, pero como que luego vemos alumnos que no entendemos muy bien las matemáticas, o a lo mejor sí, pero por ejemplo, cuando yo le entiendo a usted, pero cuando pues está explicando, o cuando ya ve que luego como que, por ejemplo, le preguntaba a él de qué seguía y qué sigue, así, como que eso sí me lo sabía, pero yo hacerlo yo solo, como que sí se me complica demasiado. Mire, lo que sucede es que yo en la misma rúbrica especifiqué que no había trabajos extras. Y reitero, si pongo, porque tengo que presentar, el cómo de esa calificación de 3, porque claro, no solamente entra en revisión mis actas, también entra en revisión el tablón de claro. Sí, claro, profe. Y el modificar una calificación, ¿estás de acuerdo que me va a modificar la fecha? Y entonces me van a decir, ¿por qué modificaste una fecha? ¿Cuál es el fundamento aquí? Sí, no, sí, claro. Sí, entonces, justo le digo, no es algo en contra de usted, sino... Sí, no, yo lo entiendo perfectamente, yo sé que no. Bueno, está bien, profe, muchísimas gracias. De nada. Ay, pero aquí tengo mensajes. Ok. Sí, no te preocupes, Monse, yo te envío el correo. En respuesta a tu pregunta, Emanuel, yo no voy a hacer el ETS porque recuerde que solamente lo hacen los maestros que son ya de base. Yo no soy maestro de base, es decir, los que harían mucho tiempo en el CECIT. Pero sí, aclaro, tiene que ver todo el temario, todo completamente, hasta los temas optativos, porque ellos asumen que se vio todo. ¿Sale? De nada. Muchas gracias, maestro. Espero que le un buen inicio de año. Igualmente, para usted. Hasta luego, profe. Cuídese mucho. Igual, hasta luego. No se le vaya a olvidar mi correo, por favor. No se me olvide. Sí, ahora sí. Perdón que no haya hablado, pero es que no ando ocupada, pero no tengo buen internet. Y ahora literal hasta el poste de la calle, así los que hay, me tuve que salir y ando en la calle aquí.
tratando de escuchar, pero ni sirve en su internet. Pero bueno. Le agradezco mucho a todo, profesor. No, no te preocupes. Cuídese mucho. Igualmente. Gracias. Hasta luego.